Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, porque para siempre, Señor amado, es tu misericordia. Gracias por este nuevo día, esta nueva oportunidad que nos da, Señor amado, de poder alabarte, bendecirte. Gracias por atraernos hacia ti, Señor, con cuerdas de amor. Gracias. Te rogamos, Dios amado, esta mañana que nos hables, que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos escuchar lo que tu Espíritu Santo tiene para decirnos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar esta semana con una nueva serie acerca del mensaje del Señor a las 7 iglesias. Debe saber usted que estas 7 iglesias eran 7 iglesias literales que existían en Asia Menor en el tiempo en que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Esto sería, Asia Menor sería lo que se conoce hoy como Turquía. Este mensaje era una confrontación para cada una de estas congregaciones y a la vez también un mensaje de aliento. Pero este mensaje de confrontación y aliento siguen siendo necesarios para la iglesia de este tiempo. Creo que estas iglesias representan el estado de la iglesia a través de los tiempos, desde el nacimiento de la iglesia, obviamente incluyendo nuestro tiempo. A lo largo de estas enseñanzas veremos cómo este mensaje es tan actual y seguramente seremos confrontados y también seremos edificados por el Señor y consolados y alentados con cada uno de estos mensajes, porque los problemas o los peligros que enfrentaba la iglesia hace 2000 años siguen siendo los mismos problemas que enfrentamos hoy en día. Tenemos los mismos enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Amén. Entonces, el primer mensaje que encontramos es el mensaje a la iglesia que estaba en Éfeso. Esta ciudad, aunque no era la capital de Asia Menor, su capital era Pérgamo, de la que vamos a hablar también, era la ciudad más grande y más importante de Asia Menor. A esta ciudad de Éfeso se le conocía como la luz de Asia. Puede usted investigar acerca de eso. Esta ciudad era una ciudad donde había muchísimo pecado. La promiscuidad sexual era terrible. Esta ciudad se conocía como la guardiana de la diosa Diana, Diana de los Efesios, que es la misma Artemisa, que es la diosa de la fecundidad. Ahí estaba el templo de la diosa Diana, que era conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo que era impresionante. Cuando nosotros leemos Hechos 19, en el versículo 34, nos damos cuenta cuál era la magnitud de la idolatría de esta ciudad de Éfeso para esta diosa, para la imagen traída de Júpiter, decían ellos. Hechos 19:34 dice la Biblia:
Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¿Qué gritaron ellos? Dice, grande es Diana de los Efesios. 2 horas gritando a su diosa. Entonces había una idolatría terrible con esta diosa de la fecundidad. Según la historia, había más de 5,000 prostitutas sagradas en ese lugar. Era un relajo terrible, era un lugar inmenso. Ahora, pero no solamente eso, también esta ciudad era una ciudad llena de mucha superstición y brujería. Había mucha brujería en ese lugar. Miren lo que pasa en Hechos capítulo 19, también el versículo 19. Dice la Biblia, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Era una cantidad impresionante de dinero lo que costaba un libro de brujería. Se imagina, trajeron sus libros porque había mucha brujería, mucha superstición en esta ciudad de Éfeso. Entonces, en esta ciudad llena de pecado y de brujería y de superstición, nació una poderosa iglesia. En esta ciudad fue donde el apóstol Pablo estuvo más tiempo que las demás ciudades, predicando el evangelio, constituyendo ancianos, enseñando a los ancianos. ¿Se acuerda usted? Creo que es en el capítulo 20, donde habla acerca de cuando él se despide de los ancianos de Éfeso, que por muchos años les enseñó la palabra del Señor. Era una iglesia gloriosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas van cambiando porque nosotros perdemos nuestra pasión por el Señor. En el verso 1 del capítulo dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Creo firmemente que los ángeles de la iglesia son los pastores. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, dice que las estrellas son los pastores, los ángeles de la iglesia, y que los candeleros es la iglesia. Es la iglesia. Entonces creo que los ángeles de la iglesia son los pastores, en el sentido de que la palabra ángel significa mensajero. No es que somos ángeles que no hacemos nada. Es un ángel el pastor. No, es un mensajero de parte del Señor. Es al pastor a quien el Señor usa para traer su palabra, su mensaje. A él designó Dios, porque ese es el decreto de Dios y esa es la voluntad del Señor. Amén. Entonces sigue diciendo que el Señor está en control de todo. Dice, quien escribe es el que tiene control total y absoluto de sus pastores y de su iglesia. Recuerde que una vez más, que los candeleros representan a la iglesia, y el Señor, dice ahí, el Señor está en control de ella, de sus pastores. Él habita en su iglesia, Él camina en medio de su iglesia, delante de su iglesia. Por eso es que le dijo a Pedro que los poderes del infierno no podían prevalecer contra su iglesia. ¿Por qué? Porque Él está en control de su iglesia. ¿A cuánto les alegra eso? ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? El Señor tiene todo bajo su control. Amén, hermanos. Qué glorioso nuestro Dios. Nada de lo que pasa en nuestra vida está fuera de su maravilloso control. Todo, hermano, absolutamente todo. Todo lo conoce el Señor de nuestra vida. Amén. Él está en control de todo lo que pasa. A veces pensamos como que Dios nos ha olvidado. Nunca, hermano. En el versículo 2 dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lo primero que el Señor elogia de esta iglesia es que era una iglesia trabajadora. Amén. Una iglesia que trabajaba. Era un pastor que trabajaba. Obviamente también la iglesia es una iglesia de compromiso, porque la iglesia es el reflejo de su pastor, de sus pastores. Amén. Entonces esta iglesia no era una iglesia ociosa, era una iglesia que estaba comprometida con hombres y mujeres de compromiso, igual que usted. Amén. Hermanos, entendamos, usted y yo no podemos ser ociosos, no podemos estar ociosos en el reino de Dios. Amén. Debemos de trabajar en el reino de Dios, debemos de servir, debemos de ministrar a otros los dones que hemos recibido de parte de Dios, debemos de discipularnos constantemente, debemos de hacer evangelismo, debemos de interceder. La iglesia tiene que estar ocupada en el reino de Dios. Amén. Necesitamos ocuparnos en el reino de Dios. Por eso es que dice, yo conozco tu trabajo, tu arduo trabajo. Sé que no sos un ocioso. Amén. Qué tremendo es
Cuando nosotros apartamos el tiempo para el Señor, para ocuparnos de su reino, la ley dice que para todo hay tiempo y hay que dedicar tiempo para el Señor y para su obra. El Señor, cuando dice que cuando tenía 12 años, que se quedó en el templo, le dijo a su mamá: ¿acaso no sabes que a mí me conviene estar en los negocios de mi Padre? Pues a nosotros nos conviene estar en los negocios del Padre. Amén. ¿Cuál negocio más importante? ¿Mi negocio o el negocio del Padre? En teoría lo sabemos, pero nos ocupamos más en nuestras propias cosas que en el reino de Dios.